Como la cortesía debe ser de ida y vuelta, pues ya le hemos dado estos minutos de cortesía a quien estábamos esperando, por la razón que sea, no han podido llegar, y vamos a empezar la sesión. Esta es una sesión extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Lo primero que quiero, antes de comenzar el desarrollo del acto, es darle la bienvenida a nuestra delegada de Cultura, Turismo y Deporte, doña Gemma del Corral, amiga de la casa, a la directora general de el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, también amiga de esta casa, al secretario general de la universidad, querido Miguel, antiguo amigo y persona relevante en la institución más importante que tiene Málaga. Y también, y muy especialmente, no se extrañen ustedes, quiero tener unas palabras de alegría al recibir hoy a nuestro académico emérito, don Francisco Carrillo, que por razones de enfermedad ha estado mucho tiempo ausente de nuestras reuniones, pero al que hoy recibimos con alegría y con la satisfacción de ver, según sus propias palabras de hace un momento, que esto se va enderezando. Dicho esto, les pido a los académicos proponentes, doña Aurora Luque, don Francisco Ruiz y don José Infante, que por favor vayan a recibir al homenajeado don Antonio Soler. Pueden sentarse. Certifico que la Junta General Ordinaria celebrada por esta Real Academia el jueves 27 de enero de 2022 en el Salón de Actos del Palacio de la Aduana, Museo de Málaga, se presentó el escrito de petición de la concesión de la Medalla de Honor de la Academia 2021 al escritor don Antonio Soler, firmado, como es perceptivo, por 3 académicos numerarios, en esta ocasión por don Francisco Ruiz Noguera, doña Aurora Luque y don José Infante, y que tras la preceptiva votación se tomó el acuerdo de conceder la Medalla de Honor 2021 a don Antonio Soler por su reconocida trayectoria en el campo de la novelística actual. De todo lo cual doy fe hoy, día 8 de febrero de 2023, y como académico secretario firmo y rubrico. Y tiene la palabra uno de los académicos proponentes, firmantes de la propuesta, don Francisco Ruiz Noguera, para realizar la laudatio del premiado, del homenajeado. Buenas tardes al señor premiado, don Antonio Soler, señores miembros de la Academia, autoridades civiles y académicas y representantes de instituciones varias, señoras y señores. Como ya se ha dicho en esta misma sesión, los estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo recogen la posibilidad de conceder anualmente la distinción que hoy se entrega. Concederla a personas o instituciones que por su obra creativa, investigadora o de apoyo a la cultura se considerasen merecedoras de este reconocimiento. De acuerdo con esto, el pasado año 2022, los miembros de la sección de Poesía y Literatura propusimos para la Medalla de Honor al novelista Antonio Soler, que el año anterior, 2021, había publicado en la editorial barcelonesa Galaxia Gutenberg su 14ª novela, Sacramento, con respecto a la que la crítica ponderó, por una parte, el valor de la eficaz mezcla de géneros textuales, no solo el narrativo, parte fundamental en el desarrollo de la obra, sino también el ensayístico, sobre todo en cuanto a la contextualización, o el de la reflexión sobre la propia escritura. Y por otra, se ponderó la maestría
es la configuración literaria de un personaje complejo, ambiguo y contradictorio que en la Málaga de la década de los años 50 fue el centro de una historia real en la que creencias religiosas, sexualidad, iluminismo, relaciones de dominio, fuerza del deseo, moralidad y cuestiones sociales constituyeron un complejísimo entramado resuelto en esta novela Sacramento con extraordinaria solvencia literaria. Esa nueva novela suponía un punto más de afianzamiento en lo que desde hace tiempo era una realidad. Antonio Soler es uno de los más destacados narradores españoles actuales, que entre 1986, año de publicación de su primera novela, La noche, y 2021, año de publicación de Sacramento, ha publicado 17 títulos. De ellos, 2 son libros de relatos, Tierra de nadie y Extranjeros en la noche, que reúnen narraciones por algunas de las cuales obtuvo sus primeros premios relevantes en el género del cuento. Por ejemplo, el premio Jauja o el premio Ignacio Aldecoa. Junto a esos 2 libros de relatos, 14 de los títulos restantes son novelas, en muchos de los casos galardonadas, como La noche, premio Ateneo de Valladolid, Modelo de pasión, premio Andalucía, Los héroes de la frontera, premio de la crítica andaluza, Las bailarinas muertas, premio Herralde y premio de la crítica nacional, El nombre que ahora digo, premio Primavera, El espiritista melancólico, El camino de los ingleses, premio Nadal, y por cuya adaptación como guión para la película de igual título, que dirigida por Antonio Banderas fue nominada para los premios Goya, El sueño del caimán, Lausana, Boabdil, Una historia violenta, Apóstoles y asesinos, Sur, que obtuvo el premio de la crítica andaluza y nacional, y además el premio Umbral, el premio Goytisolo y el premio Dulce Chacón. Y, en fin, la última novela, ya mencionada, Sacramento. A estas narraciones hay que unir finalmente el ensayo Málaga, paraíso perdido. Esta extensa y exitosa labor narrativa se asienta en una serie de características que, según creo, tienen su punto de partida, su impulso, en una especie de búsqueda de lo perdido. Y es esa búsqueda la que mueve el afán por cumplir la máxima que figura al frente de su primer libro de relatos. Me refiero al primer libro de relatos, Tierra de nadie. Me refiero a esas palabras del poeta Juan Valencia. El hombre ha de vivir de su sueño, el deseo. Eso es lo que en buena parte impulsa y ocupa las narraciones de Antonio Soler desde el principio. La obra de Soler es, en gran medida, el intento de describir, incluso reconstruir, ese paraíso perdido que en cierto modo siempre es el pasado, o mejor, el recuerdo que se tiene de ese pasado, porque con independencia del brillo o la sombra que rodeen la historia concreta de otro tiempo, la memoria es maestra en el arte paradójico de mezclar contrarios. Y por eso, tal vez siempre puedan resumirse las palabras de la cita de Antonio, que Antonio Soler pone al frente de Las bailarinas muertas, palabras de Alejandro Dumas, que dicen: aquellos años tan desdichados en los que fuimos tan felices. La narrativa de Antonio Soler se inserta en la mejor tradición del realismo español, la que arranca de la picaresca y Cervantes, y tras su desarrollo canónico en la segunda mitad del siglo XIX, encontró nuevo repunte a partir de la segunda mitad del XX. Pero el concepto de realismo no es algo monolítico ni de reflejo mecánico. Hay novelistas que, aunque partan de la realidad, incluso en sus detalles mínimos, son auténticos transformadores de esa realidad. Este es el caso de Soler, que parte de lo concreto inmediato y, a través del recuerdo real o ficticio que opera en sus personajes, ofrece una realidad que es a la vez la misma y otra de aquella que se tomó como punto de partida. No recurre Soler a la creación de un espacio imaginario del tipo del condado de Yoknapataufa de Faulkner, la Comala de Rulfo,
el Macondo de García Márquez, la Santa María de Onetti, la región de Benet o la Mágina de Antonio Muñoz Molina, sino que, como digo, parte de lo concreto inmediato, manteniendo incluso los topónimos. En esto está Soler más cercano al Madrid de Cela o Umbral y a la Barcelona de Juan Marcé. Salvo en el caso de algún relato de ambientación rural, la narrativa de Soler tiene un carácter plenamente urbano, centrado sobre todo en Málaga, Barcelona y Madrid. Uno de los elementos que dan unidad a la escritura de Soler es precisamente ese espacio en el que se desarrollan buena parte de las historias de su mundo narrativo. Se ha hablado de un territorio Soler para aludir a los lugares concretos por los que transitan sus personajes. Se ha considerado que ese espacio se ciñe sobre todo al entorno en el que se desarrolla, por ejemplo, el espiritista melancólico y a uno de los ámbitos de las bailarinas muertas. El espacio que tiene como centro la malagueña calle Antonio Jiménez Ruiz y sus alrededores, Eugenio Gros, Plaza Vasconia, alguna incursión en el barrio de la Trinidad y además los bares, cines y establecimientos en los que discurre el día a día de la vida. Este espacio preciso ensancha sus límites en el caso del Camino de los Ingleses y más adelante abarca la ciudad entera en ese espectacular mapa demográfico literario de Málaga que es la gran novela El Sur, la más forneriana de la de Antonio en relación sobre todo con las técnicas de narración. La narrativa de Antonio Soler es fundamentalmente memorialística. Puede decirse que con independencia de los protagonistas concretos de cada obra, la memoria es la gran protagonista de sus relatos. Es el fluir de los recuerdos lo que va trenzando los argumentos. Recuerdos que llegan por una doble vía, la vía directa del narrador protagonista o la vía indirecta de algún personaje que le narra al protagonista su propia historia. En ambos casos es casi siempre un recuerdo atormentado, la memoria de un tiempo oscuro que se asocia a veces a las contraluces de la fotografía o a la penumbra de una sala de cine, como si el pasado viviera en la memoria a la manera de una película dispuesta para ser proyectada. La narración se hace predominantemente en primera persona. Ese narrador que en primera persona va extendiendo ante el lector sus recuerdos se vale en ocasiones de narradores interpuestos que actúan también en primera persona, aunque en última instancia y por procedimientos diversos, la fábula llega a los lectores a través del narrador primero. Es decir, Antonio Soler pone de manifiesto una gran maestría en el dominio técnico de las formas de narrar, en el manejo de un entramado de relaciones establecidas a manera de vidas cruzadas entre personajes y narradores, con puntos de vista distintos, pero coadyuvantes a completar el todo. Esta forma de narración conlleva una pluralidad de varias voces que se juntan en una, o bien una voz que se digrega en varias. Tiene mucho que ver con el carácter coral de la obra de Soler, no ya el carácter coral de esta o aquella novela, o de este o aquel relato, sino de toda su obra en conjunto. Es todo un mundo, un río de personajes repetidos, el que transita por las novelas y cuentos, con distinto nivel de protagonismo en cada caso. En estas narraciones, los personajes, como en la conocida canción de Lou Reed, caminan por el filo de la navaja, por el lado oscuro de la vida, por los extremos. En muchas ocasiones, y con toda propiedad, son verdaderos héroes de la frontera. A veces, ese lado oscuro y extremo está en el entorno de lo que, en el que se mueven, pero otras, esa negrura y ese filo, con independencia del entorno, están en ellos mismos, es decir, en su interior. Eso hace que un pesimismo vital de raíz existencialista, muy frecuente, por cierto, en la llamada novela negra, sea la atmósfera dominante en este mundo narrativo. Podría decirse
que dentro de nuestra tradición estamos en la estela del Baroja de la trilogía La lucha por la vida, auténtico descenso a los infiernos, la del mundo marginal descrito, voces que se cruzan para dejar constancia del horror y la frontera, de los límites, voces que son como acaba su relato, el narrador, el relato de Modelo de Pasión, con un guiño, por cierto, en homenaje a Joseph Conrad, son, como digo, trallazos, como balas, como un silbido perdiéndose en el corazón de las tinieblas. Esa sólida trayectoria narrativa de Soler ha sido objeto de numerosas traducciones a diversas lenguas, de numerosos estudios académicos y tesis doctorales, en los que se ha destacado que el de Soler es un universo literario con identidad propia, que en gran medida conforma una obra unitaria y poliédrica que, aunque frecuentemente centrada en Málaga, nada tiene que ver en cuanto a tratamiento literario con el costumbrismo localista, ni en el enfoque ni en absoluto en lo que se refiere a lo expresivo. Una obra, en fin, que ha merecido, como expuse al principio, múltiples reconocimientos literarios de primer nivel y que ha supuesto para su autor reconocimientos cívicos, como el nombramiento de Hijo Predilecto de Málaga y Medalla de Oro de la ciudad, o la Medalla de Oro de la provincia, y reconocimientos académicos, como el nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga. Hoy se unirá a esta relación de distinciones la entrega de la Medalla de Honor de nuestra institución y la entrega de la Estrella de San Telmo. Enhorabuena, don Antonio Soler, querido amigo Antonio. Son baños, de verdad. No tenemos y también esta universidad que es nuestro actual escudo, que tiene en su interior la estrella de San Telmo, rodeado de las estrellas de San Telmo, que como ustedes saben es lo que refulge en los palos de los mástiles y del baupré en los barcos cuando había determinada carga de electricidad, y se llamaba el fuego de San Telmo, el fuego de Antonio Soler. Buenas tardes. Como comprenderán, agradezco enormemente la distinción que hoy, con tanta generosidad, me concede la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Cuando ese reconocimiento viene de una institución que tiene a la cultura, a lo más noble del ser humano como eje de su existencia, el aprecio es doble. En este tiempo de confusiones, si es que no lo han sido todos, tener a las humanidades, el arte, la ciencia como guía, creo que es especialmente valioso. Aunque el ruido del mundo a veces parezca que orilla a quienes formamos parte de la cultura, incluso que nos ignora, o lo que es peor, que somos un adorno o se nos da por sabidos, nuestro trabajo tiene la esencia de una pertinaz gota de agua en una cueva, una gota que acaba por formar estalactitas y le otorga a la gruta una apariencia de arquitectura que la distingue de un mero refugio en el que sobrevivir. Y agradezco especialmente que sea Francisco Ruiz Noguera quien haya defendido este reconocimiento, que seas tú, Paco, porque vaya para 40 años que nos vimos por primera vez en el bar del Ateneo, cuando estaba en la Plaza del Obispo. Nos vimos a raíz de un artículo que escribiste en el Diario Sur y en el que hacías referencia a un joven que en ese año publicaba su primera novela corta y que tal vez pudiera llegar a algo en esto de la literatura. Inquieto y halagado, quise conocer a alguien que sin conocerme reparaba en mí y me abría la puerta al futuro, a una posible existencia en lo que a mí me parecía el templo, a veces sagrado y a veces destartalado de la literatura. Porque finalmente de eso se trata y en eso estamos, en ver si llegamos a algo.
Sigo rotundamente en ese camino incierto, con la misma pretensión y con la misma improbabilidad como escolta. Es posible que sea esa falta de certezas, algo que haría, por cierto, muy feliz a Dostoyevski, al que, según confesaba, le molestaba mucho que 2 y 2 fueran 4. Es posible, digo, que esa falta de certezas se haya convertido en una garantía para permanecer alerta y no dar nada por sabido. En cualquier caso, la única certeza que me acompaña es la de saber que todo es precario y fortuito. Desde aquel encuentro en el Ateneo han venido algunos libros y algunos reconocimientos. Conozco algo del entramado del mundo literario, de la vida editorial y cultural, y también de mi oficio. Malo sería no haber aprendido algo en 4 décadas, pero, sinceramente y de verdad, todo eso es lluvia que cae al otro lado del cristal, una lluvia agradable, bonancible, pero que, por suerte o por desgracia, pertenece a un mundo que está fuera de mí. Porque cuando me enfrento a un nuevo proyecto, cuando comienzo a escribir cada mañana, vuelvo a estar a la intemperie y no hay techo que pueda guarecerme. Los posibles aciertos que pudiera haber tenido son cosas del pasado y no hay nada sólido. Todo es tan escurridizo como ese mismo tiempo pasado. Esa es la materia de la creación, un territorio en el que no son lícitas las fórmulas aprendidas, ni los moldes, ni las repeticiones. Sombras que deben concretarse, siempre lejos de la complacencia, siempre observando la borrosa brújula interior, nunca atendiendo a las señales del tráfico ordinario, ese que, según dicen, lleva al éxito fulgurante y que tiene más que ver con el flautista de Hamelín que con el trabajo de un escritor. Por el contrario, el trabajo que siempre he esperado de un creador tiene que ver con la iluminación de las sombras, la paciente transformación en rayos de luz de algo que estaba en penumbra en el interior del creador, pero que no solo le pertenece o le incumbe a él, sino al mundo. Una revelación o una comunión, si quieren. Ese debe ser nuestro empeño a la hora de escribir. Esa es la exigencia de nuestro trabajo. A veces tan complicado que resulta inevitable recordar a Thomas Mann cuando decía que un escritor es alguien para quien la escritura es más difícil que para otras personas. Entenderán, por tanto, que entre tantas medias luces el camino me parezca tan incierto como cuando Ruiz Noguera me daba aquel insospechado ánimo. En el fondo, en lo hondo de mí, sigue estando no el joven al que se refería Paco, sino el niño que colocaba en el suelo, como si fuera un mosaico o un asfaltado, los libros de Emilio Salgari. Aquellos libros, allí extendidos, eran un puzzle que encerraba un significado que iba más allá de las maravillosas historias que contenían. Aquel niño o el adolescente que poco después leía ensimismado a Giovanni Papini, a Knut Hamsun o a Dostoyevski, siguen merodeando a mi alrededor. Tengo ahora los libros ordenados, ya no alfombro con ellos el suelo, pero el rompecabezas sigue vigente y los libros forman las piedras de una calzada que es la de mi propia vida. En este punto, si algo me parece claro, es aquello que escribió en sus primeros tiempos Italo Calvino. Las lecturas y la experiencia de la vida no son 2 universos, sino uno. Me he ido haciendo a partes iguales entre esas 2 facetas vitales, con aquellos libros primeros, con los que siguieron y con los que los amigos escritores o editores trajeron después. Garriga Vela, Rafael Pérez Estrada, Rafael Ballesteros, Manuel Longares, Félix Bayón, Ana María Matute, Luis Mateo Díez, o los editores Malcom Otero, Rafael González Cortés, Toni Cartanó, Joan Tarrida. Se fue cosiendo la literatura con la vida en esa búsqueda, en esa posibilidad de llegar a algo de la que hablaba Ruiz Noguera.
Bueno, Ruiz Noguera, y de la que, para ser justos, en aquel tiempo también habló alguna otra persona. En aquel tiempo, muy poco después de que nos encontráramos en el Ateneo, se convocó en Málaga un premio de novela corta que creo que por suerte duró poco. Y formábamos parte de él un jurado extensísimo de unas 15 personas, y en el acto de presentación del premio, la persona que representaba a la institución fue presentando a los componentes del jurado. El gran Alfonso Canales, tan querido y que tanto tiene que ver con esta casa, gran poeta, premio nacional, el gran Rafael Pérez de Estrada. Siguió así la nómina, y cuando llegó a mí dijo, y Antonio Soler, que es una cosa nueva que tenemos en Málaga. Este hombre tenía un tic que hacía así, más o menos. Inmediatamente Manuel Alcántara, que también estaba en el jurado, lo apodó el comedor de atmósferas. Y bueno, ahí se quedó una cosa nueva, que ya es más o menos seminueva en Málaga. Este hombre, a su modo, pues trazó una especie de retrato, de profecía, no sé muy bien qué. Pero ahí estaba la cosa en Málaga, y por más que mi vida literaria, práctica o editorial, o como se quiera llamar, haya transcurrido fuera, se ha alimentado íntimamente y en buena parte de esta ciudad, de las personas que la conforman. Eso también lo he entendido. Aquel camino brumoso que marcaban los libros de Salgari, de Amsung, de Tolstoy o Albert Camus, de mi adolescencia, transcurrían por paisajes y lugares desconocidos, a veces remotos, pero finalmente me llevaban al punto de origen. Leer, escribir, no era una evasión, era una inmersión. El secreto de la aventura era el retorno, el verdadero viaje era un viaje de vuelta. Igual que Ulises, después de tanta incertidumbre, llegaba a Ítaca, o mejor, más humildemente, pero no menos heroicamente, igual que Leopold Bloom llegaba a la cama de Molly después de un día que es el reflejo de todos los días. Escribir, sí, es volver a casa. Por tanto, ninguna recompensa mayor que la que te puedan dar en el origen, en el corazón mismo de donde todo empezó. Muchas gracias. Primero a Francisco Ruiz Noguera por sus magníficas palabras, como siempre. Y a don Antonio Soler, querido Antonio, muchísimas gracias. Y la verdad es que hemos estado muy separados. Sí. La academia y tú hemos estado muy separados. A pesar de tener muchos amigos aquí. Y eso no puede ser. Así que esto ha empezado a cambiar. Bien. Escribió Paul Eluard en memorables versos que hay otros mundos, pero están en este. Bueno, realmente yo creo que esa es la confirmación de la obra de Antonio. Hay otros muchos mundos, verdaderamente, pero están en Málaga y además nos lo cruzamos a diario y además la pateamos a diario y además de pronto se transfiguran y ese mundo entra en los libros de Antonio y se convierte en literatura. El Ulises, tu querido Ulises, tu admirado Ulises, cumplió el año pasado 100 años de su publicación. Nosotros cumpliremos el año que viene 175 años. Es decir, cuando aparece el Ulises, nosotros llevábamos ya 75 años trabajando por el arte, por la cultura, por lo que, como has dicho, en definitiva, nos hace, si no mejores, al menos mucho más lúcidos. Yo, ahora que, por cierto, le voy a dar la bienvenida, aunque sea muy tarde, a nuestra teniente alcalde, delegada del área de cultura del ayuntamiento,
le propondría algo, y que creo que no es ninguna tontería. Existen guías, de eso sabes tú más que nadie, por lo menos más que nadie de los que estamos aquí seguro, del Dublín de Bloom. ¿Por qué no hacer una guía de la Málaga de Antonio Soler? En sus libros está esa Málaga y de alguna manera la recuperaremos también con él. Y lo mismo que se deberá de poner una placa de esas que tan inteligente y de manera tan importante se están colocando, en donde nació o vivió María Victoria Atencia, o Alfonso Canales, o Pimentel el escultor. Desde luego habrá que ponérsela a él. Pero aparte de eso, porque si nosotros le damos la medalla, ya es eso suficiente empuje como para colocarle la placa. Y además de la placa, hacer el itinerario Soler, porque el territorio Soler, que como siempre, como hable Paco Ruiz Noguera, tiene un problema, y es que lo pisa todo, porque Paco Ruiz Noguera es que lo sabe todo. Entonces yo, preparando ayer, viendo esta intervención, decía, territorio Soler, ¿de qué me suena? Hasta que lo encontré, porque el San Google es maravilloso. En una entrevista que te hizo Cristóbal García Montilla, en esa se hablaba del territorio Soler. Dice, entonces, ¿lo podemos llamar territorio Soler? Dice, sí, así lo debemos llamar, decía Cristóbal, también fino escritor. Así pues, querido Antonio, bienvenido al club, porque de alguna manera esto es ingresar en el club. Ya veremos otras vías de un ingreso más fuerte, más potente y más cotidiano. Muchas gracias por tu obra, muchas gracias por tus soledades, porque, como dijo un artista muy grande, también perteneciente a esta casa, el artista auténtico, si no tiene soledad, la busca, porque sin ella no hay obra. Así que muchas gracias por tu esfuerzo y enhorabuena. A vosotros. Enhorabuena. Hemos estado separados, pero ya no lo vamos a estar, ¿eh? Señores, y como esto hay de concluirlo de la misma manera que lo comencé, y esto es un acto académico, lo diré con las formalidades de rigor. Se levanta la sesión. Gracias.